La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo, desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada viernes es para mí un placer recibirles en esta sesión en donde tendremos la fortuna de recibir a uno de los compositores más importantes de la música de concierto. Se trata de Ludwig van Beethoven y hablar de Ludwig van Beethoven es uno de los retos y es uno de los momentos más impactantes y emotivos que hay, porque a diferencia de otros compositores, pensemos en Johann Sebastian Bach, pensemos en Vivaldi, estos compositores vivieron en el periodo barroco, o no se diga de Wolfgang Amadeus Mozart, que pues vivió toda su vida en el periodo clásico de la música. En el caso de Beethoven, ¿por qué es especial? Bueno, vamos a decirlo, vamos a explicarlo, si me permiten la expresión, en términos de pelucas. Para ubicar la vida, él va a vivir 56 años, 57 años. Va a vivir entre 1770 y 1827. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a Ludwig van Beethoven se le va a conocer como el último de los clásicos y el primero de los románticos, ya que los primeros 30 años de su vida los va a vivir en el periodo clásico, este momento en el cual lo más importante era la mesura. Si hablamos en términos nietzscheanos, podemos hablar que es un periodo de la música apolíneo. Lo más importante aquí es mantener siempre un equilibrio. Y así podemos hablar que la música de Haydn, la música de Mozart ya en sus últimas sinfonías quizá no cumple con este requisito. Sin embargo, la mesura era lo que regía al concepto o al periodo clásico, de ahí su nombre. Y cuando hablamos del romanticismo, ahí estamos hablando ya de una propuesta musical dionisíaca, diremos Nietzsche, en donde ya nos estamos yendo a los extremos, en donde es el tener sentimientos y emociones, pero llevadas a sus extremos. Eso digamos que es una forma muy sencilla, muy breve de definir el concepto del romanticismo en la historia de la música. Pero bueno, finalmente, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Beethoven. Dijimos que él va a nacer en Bonn en 1770. Cuando hablamos de Bonn, no es la ciudad que hoy conocemos, que es una ciudad pues muy cultural, que tiene su universidad. En aquel entonces era una ciudad, sí, con una universidad, sin embargo, no era una capital de la música, como quizá lo puede ser el día de hoy. Beethoven logra, muy jovencito, tratar de llegar a la ciudad de Viena, que era la meca de la música en el siglo XVIII, y entonces ahí él logra abrirse paso con sus habilidades y su talento como instrumentista, como pianista. Nadie, escúchenlo bien, nadie tocaba el piano como Beethoven en Viena en la última década del siglo XVIII y hacia 1796, 97, por ahí más o menos. Ludwig van Beethoven empieza a tener una incomodidad. Él se empieza a dar cuenta de que algo no funciona bien con sus oídos. Él empieza a darse cuenta que no escucha y no lo entiende. Tan es así que ya había entrado el siglo XIX, hacia 1802 específicamente, él de alguna manera ya sabe que está perdiendo el oído y entonces viene una declaratoria abierta en donde él publica, soy sordo. Él se da cuenta de ello, sin embargo, él ni siquiera vislumbraba la rapidez con la que estaba avanzando su sordera. Imagínense ustedes, es como si fueran escultores y pierden las manos, o si fueran corredores o maratonistas y les cortan los pies. Beethoven era músico y era el mejor músico en Viena y se estaba quedando sordo. O sea, ese es el tamaño de la tragedia. Esto es bien importante mencionarlo porque este concepto lo va a desarrollar y lo va a explicar, va a ser filosofía de este concepto en la Quinta Sinfonía, pero me estoy adelantando, de eso vamos a platicar un poco más adelante. Vayamos directamente a nuestra primera obra. El día de hoy, concierto para violín del opus 61 en re mayor de Beethoven.
¿Qué significa esto? Bueno, de entrada platiquemos qué es un concierto. Esa palabra la hemos escuchado muchas veces. Concierto, amigos míos, viene de concertare. Concertare quiere decir platicar. Cuando hablamos de un concierto, estamos hablando de una plática. ¿Una plática entre quién? Bueno, estamos hablando de una plática entre un instrumento solista, que en este caso va a ser un violín, en donde él va a empezar a dar un postulado. Él va a decir cosas. Cuando digo cosas, estoy hablando de un motivo musical. Él, después de hacerlo, viene la orquesta y le responde en esta dialéctica, pensemos hegelianamente, ¿no? En esta dialéctica en donde ambos van a construir cosas. Eso es un concierto. Entonces, Beethoven nada más va a escribir un concierto, un solo concierto, pero es el Everest para muchos violinistas, ¿no? Es una de las más grandes obras por varios aspectos. Vamos a empezar, si les parece bien, mencionando que este concierto fue escrito hacia 1806. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como ya mencionamos hace un momento, si yo les decía que en 1802 en Heiligenstadt, esta pequeña población, bueno, hoy día es una colonia ya unida a Viena, en aquel entonces los vieneses solían irse para allá a tomar baños termales, porque ahí hay aguas medicinales, etc. Bueno, ahí estaba Beethoven. 1802, él ya se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo el oído. Para 1806, estaba ya casi sordo. Es bien importante mencionarlo. Y aún así, él se dio a la tarea de empezar a construir este concierto. 1806, es importante mencionarlo, fue un año bastante atareado, porque también fue el momento en el que Beethoven va a escribir. Fíjense bien, anoten por favor. Es el momento en el que escribe su cuarta sinfonía. Es el momento en el que va a escribir también su cuarto concierto para piano. Va a escribir la serie de conciertos que dedica a Razumovsky, uno de sus grandes mecenas y amigos, y también va a escribir su famosísima y hermosísima sonata para piano Appassionata. Y si gustan poner una cereza a todo esto que estamos platicando, el concierto para violín en re mayor. Entonces quiere decir que 1806 fue uno de los años más prolíficos y más bellos en la creación y en la propuesta beethoveniana. Ahora bien, antes de entrar directamente y escuchar algunos acordes nada más, porque el concierto es bastante largo, permítanme mencionarles tres anécdotas espectaculares de esta obra. De entrada, pues miren, Beethoven ya dijimos que era alguien que si bien fue formado de una forma muy dura por su padre, ya le dedicaremos algún programa especial a la parte biográfica, el elemento biográfico de Beethoven. Sin embargo, podemos decir que su formación fue bastante agresiva. Su papá lo encadenaba, incluso decían, al piano para que pudiera estudiar 10, 12 y hasta 15 horas, dicen sus biógrafos. Entonces, él de alguna manera resolvía cosas, era muy perfeccionista. Normalmente siempre llegaba tarde las propuestas, sus obras que le encargaban no necesariamente las entregaba a tiempo. Sin embargo, y ahorita por favor, si alguno de ustedes puede imaginar, quiero que se pongan en el papel de Franz Clement. Franz Clement fue el violinista que va a estrenar este concierto. Este concierto, si no tienen la oportunidad de verlo con Camerata hoy, pueden darse el permiso de buscarlo en YouTube. Hay muchos videos al respecto y se van a dar cuenta de que este concierto tiene dos características. De entrada es acrobático. O sea, su nivel de complejidad técnica rebasa y demanda mucha inversión de talento y trabajo al violinista solista. Sin embargo, ello no quiere decir que esta acrobacia venga en detrimento de su propuesta espiritual cuasi religiosa. Si ustedes me pidieran una definición de este concierto, las primeras dos palabras que vienen a mi mente son esas. Por un lado es la acrobacia y por otro lado es un elemento espiritual muy profundo. Bueno, ¿y a poco eso es lo que les quería decir? No, ni siquiera he empezado. Lo más interesante de esta obra es que va a ser estrenado un 23 de diciembre. Imagínense ustedes que ya está la orquesta y resulta que los músicos están molestos porque, ¿qué creen? No han llegado las partituras. Y no han llegado porque al sacrosanto Beethoven no se le había ocurrido terminar la obra a tiempo.
Dicen las crónicas que estaba la orquesta y estaba con toda la incertidumbre porque el concierto estaba a punto de empezar y las partituras no estaban listas. Se dice que todavía estaba fresca la tinta cuando llegan las partituras de manos de los copistas para repartirlas entre la orquesta. Pero no nada más termina eso, no nada más la orquesta no tenía las partituras. Sí, ya lo adivinaron. Yo simplemente el hecho de estarlo imaginando y compartiendo con ustedes me genera un terror, un pánico. El estar pensando que voy a interpretar sendo concierto, tremendo concierto, sí, de primera vista. Franz Joseph Clement, este violinista que por cierto 10 años más joven que Beethoven, él van a ser hacia 1780, él era un violinista virtuoso, muy famoso por tener una memoria musical prodigiosa y también por esta habilidad de ir leyendo cosas a primera vista. Si existe algún músico que me está escuchando en este momento, sabrá de lo que le estoy diciendo. Leer un concierto de ese tamaño a primera vista es algo que rebasa por mucho cualquier habilidad humana. Y bueno, antes de irnos, son tres sesgos que les quiero decir de este concierto. El primero de ellos fue eso, que fue estrenado siendo leído por la orquesta y también por el solista a primera vista. Esa es la primera cosa. La segunda es que, como todas las grandes obras de los grandes genios en diferentes disciplinas, cuando esta obra, sea un pintor, un escultor, una teoría filosófica, etcétera, es presentada al vulgo, a la generalidad, inmediatamente por estar adelantada 10, 15, 20 o hasta 100 años, es rechazada. Y el caso del concierto para violín de Beethoven no fue la excepción. Este concierto va a ser rechazado. Y sí, no nada más un año, ni dos, ni tres, fueron 35 años. En el momento en el que se estrena en la ciudad de Viena, el Teatro an der Wien, en este grande y maravilloso teatro, fue estrenado este concierto y la gente se le hizo indigesto. Inmediatamente lo mandan a la congeladora por 35 años. Y en ese momento, pues obviamente desaparece el concierto. Y lo vamos a recuperar 17 años después. Pero eso será otra historia. Vamos a escuchar algunos acordes de este bellísimo concierto. El concierto para violín y orquesta en re mayor del opus 61, en su primer movimiento Allegro ma non troppo, interpreta en el violín solista el virtuoso Itzhak Perlman, con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección del también virtuoso Daniel Barenboim. Escuchemos. Muy bien, regresamos amigos. Estamos escuchando el tercer movimiento del concierto en re mayor del opus 11 Rondó Allegro, de este concierto que ya decíamos le fue indigesto a su público el año de su estreno, hacia 1806. Y como decíamos, la suerte pues no estuvo del lado de Beethoven, ya que tuvo que esperar 17 años después de la muerte de Beethoven. ¿Para qué? Viene otra de las sorpresas, otra de las grandes sorpresas. Un niño de 13 años fue el que lo va a retomar en este tipo de rescates que la historia, pues le estamos sumamente agradecidos porque casualmente no fue el único concierto u obra maestra, magna, que haya sido rescatada por Mendelssohn. Félix Mendelssohn, recuerden ustedes que fue quien le dio nueva vida a la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Él se quedó como un mero proceso o puente técnico de formación para muchos compositores Bach, y fue Mendelssohn quien lo va a recuperar. Y en este caso también se repite la historia, solamente que ahora Mendelssohn va a dirigir la orquesta, él va a ser el director, y quien va a estrenar o a reestrenar este concierto va a ser un niño de 13 años que respondía al nombre de Joseph Joachim. Este gran virtuoso violinista y compositor es el que se va a encargar de inmortalizar propiamente y de poner a este concierto dentro de la línea de los grandes conciertos para violín. Como les decía, este concierto es sumamente complejo, es considerado como acrobático por lo temerario de sus pasajes, cosa que no le resta en lo más mínimo su carácter de espiritualidad. Sus primeros dos movimientos, y una de las cosas que más llaman la atención cuando ustedes empiezan a escuchar este concierto, que también es una de las cosas más
más sofisticadas y más sobrias, ¿no? Es la forma en la que empieza con 4 golpes de timbal, pum, 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 e inmediatamente empieza la obra. Obviamente estamos aquí pensando, ¿será acaso el eco del destino? Cuando estoy hablando del eco del destino, estamos hablando de que ya para 1806, fecha en la que se estrena este concierto, pues ya Beethoven sabe que su vida como instrumentista o como concertista pues está contada. ¿Por qué? Pues por su condición precisamente de sordo. El último movimiento de este concierto, que es un rondó alegro, es quizá uno de los más acrobáticos, decíamos, de los más atrevidos, ¿no? Y si me permiten una expresión, o desde mi punto de vista, es un motivo muy enérgico, capaz y deseoso de integrar, ¿no?, todos los sentimientos humanos, perdonándolos y aceptándolos como tal, ¿no? Ese fue el Beethoven, ¿no? Es un Beethoven que logra así presentar un motivo emocional, que logra, al principio decíamos que es en los primeros 30 años él trae la peluca, pero después él se quita la peluca y se pone el sombrero de copa. Es, digamos, que una forma simpática de recordar y de visualizar el paso de lo que es el periodo clásico al periodo del romanticismo. Pero no nada más es una cuestión de moda, no quiero hacer énfasis en ello, sino más bien pensar que el quitarse una peluca implicaba vivir, ¿por qué no decirlo?, los objetivos de la Revolución Francesa, que era hacernos un llamado a la valía, ¿no?, al valor que tienen los seres humanos, no por la rango o por el título nobiliario que pudieran poseer, sino simplemente por el simple hecho de ser seres humanos, susceptibles de ser aceptados, amados, perdonados y amados, ¿no?, seres trascendentes. Y conste que todavía no estamos hablando de la novena sinfonía, que bueno, o sea, falta mucho todavía para ser estrenada, hasta 1824, ¿no? Estamos hablando apenas en 1806. Vamos ahora a hacer un pequeño corte de estación, porque regresando les voy a platicar la historia de quizá la obra más icónica, más conocida, me atrevería a decir, en el repertorio clásico, ¿no? Estamos hablando de la Quinta Sinfonía, de su Quinta Sinfonía. Pa, 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 pam. Vamos a ver qué quiere decir esto, cuál es el momento, qué es lo que estaba viviendo Beethoven, y vamos a hacer un pequeño corte para después poder platicarles abiertamente y con profundidad. Regresamos en un momento. Beethoven, Quinta Sinfonía, del opus 67, en la tonalidad de do menor. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Pa, 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 pam. Es uno de los temas más buscados, más profundos, que son grandes en buena medida por la sencillez. Si se dan cuenta, son 2 notas nada más. La primera es sol, 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 son 3 soles y después viene un mi bemol. Sol, 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 mi bemol. O sea, son 2 notas nada más. La primera la repites 3 veces y después das una nota larga. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estaba pensando Beethoven? Hay muchos estudiosos que se han dedicado a rastrear este tema, que, dicho sea de paso, es elegante porque es sencillo, y aparte es elegante porque es profundo. Filosóficamente conlleva un elemento bastante complejo. Y bueno, para poder hablar de él tenemos que remitirnos hasta 1802, decíamos al principio de esta emisión, a Heiligenstadt, este poblado al sur de Viena, en donde él ya se daba cuenta de su condición de sordo, y con todo el valor, él decía, yo tengo que entender que el destino me está jugando una mala pasada. Aquí estoy leyendo directamente el testamento de Beethoven, la traducción del alemán, que dice aquí, ha faltado poco para que no me quitara la vida. Si sigo en este mundo es por el arte solamente. Es decir, que la música era el canal, era ese puente por el cual Beethoven podía concebirse y entregarse
y hacer y proponer algo, dejar algo en este mundo, ¿no? A partir de esta fecha, se ha investigado mucho al respecto de qué es ese pa, 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 pam. Y lo interesante, escuchen, esto es muy interesante. Este motivo tan sencillo se ha encontrado, por ejemplo, en el andante del trío, opus 8, en el allegro de la sonata a cuatro manos del opus 6, en el finale de la quinta sonata para piano en do menor, en el presto del quinto cuarteto del opus 18, en la coda del primer movimiento y tercer concierto para piano y en la primera parte de la sonata del opus 57. La última obra en donde se va a escuchar este pa 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 pam va a ser precisamente en la quinta sinfonía. ¿Por qué se presume que fue un tema ampliamente y profundamente buscado por Beethoven y coronado en la quinta sinfonía? Bueno, la razón precisamente es porque después de la quinta sinfonía ya nunca jamás Beethoven va a utilizar este motivo. Recordemos que Beethoven era una persona pues, sumamente perfeccionista. Él nunca, era muy difícil que él estuviera tranquilo y convencido de su propuesta. Siempre estaba cambiando y cambiando y cambiando. Mientras que Mozart, por compararlo, eran notas ya perfectamente terminadas y culminadas en su cabeza y el único trámite era simplemente pasarlo al papel. En el caso de Beethoven, concebía un motivo, una idea musical, la ponía en el papel e inmediatamente la cambiaba porque nunca estaba convencido de lo que ahí estaba, ¿no? Entonces aquí, precisamente por esto, se piensa que al haber coronado este motivo de la quinta sinfonía en esta obra y ya después no volverla a repetir, quiere decir que ahí él dio por sentada esta idea musical. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Lo voy a hacer otra vez para que lo tengamos presente, ¿sí? Sí, efectivamente, es una puerta. ¿Y de dónde viene esta puerta y por qué se piensa que es el tocar de una puerta? Bueno, aquí tendríamos que remitirnos a su secretario particular, Anton Schindler. Anton Schindler va a pasar a la historia como el primer biógrafo de Beethoven. Sin embargo, también debo ser bien honesto con ustedes. Resulta que el señor Schindler, una vez que Beethoven muere hacia el año 1827, él pues era el único que tenía, vaya, que siempre estuvo en contacto, que lo apoyó, sí, pero que al final él trató de tomar partido y de jalar, de tener beneficios tanto económicos como populares, ¿no? Entre los músicos y entre los seguidores de Beethoven. Y él es básicamente el primer biógrafo de Beethoven, ¿no? Sin embargo, ya estudios posteriores nos han dicho de que mucho de lo que él escribió es falso. Hay mucha creación, él puso mucho de su cosecha y todavía hasta épocas y fechas muy recientes, biógrafos más serios y con todo un estudio muy detectivesco han logrado más o menos ver que sí fue cierto y que no lo fue. Bueno, pero ¿por qué les platico esto? Hay una parte, y es precisamente la razón por la cual esta sinfonía también es interesante, porque lo que les voy a decir salió de los labios de Anton Schindler, que, dicho sea de paso, él estaba acompañándolo, siempre lo acompañaba a Beethoven, era su secretario particular. Y entonces él le dice a Beethoven, oiga, esta sinfonía pues es una sinfonía estrenada en 1808, dicho sea de paso, 2 años después del concierto para violín. Y le dice a Anton Schindler, le pregunta a Beethoven, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Y después de escuchar esta introducción, esta entrada de la sinfonía, y en buen alemán, Beethoven responde, So klopft das Schicksal an die Pforte, que quiere decir, así llama el destino a mi puerta. Voy a decirlo una vez más. Lo que Beethoven, según Anton Schindler, y tiene lógica, porque después hay muchos estudios, hay mucho que se ha escrito al respecto de esta quinta sinfonía, y es congruente, es decir, sí, yo personalmente también, yo sí acepto, yo sí creo que esa es la idea que nos quería decir Beethoven, y es que desde la época, desde el momento 1802, en donde empieza a jugar con este motivo, en las obras que ya les mencioné, es el momento en el que él se sabe presa del destino. Y aquí viene la parte más humana, más
titánica, si me permiten la expresión, de esta obra. Aquí Beethoven nos está diciendo, el destino está llamando a mi puerta. El destino trata de tomar una decisión por mí. Sin embargo, y esto sí lo escribe más adelante en alguna de sus miles de notas, porque recuerden que era sordo, entonces él tenía que escribir y le tenían que escribir los mensajes, ¿no? Para poder comunicarse. Entonces, más adelante está escrito en donde decía, yo decido, es decir, voy a agarrar al destino del cogote, esa es la expresión que él utiliza, ¿no? Voy a agarrar el cogote al destino y yo voy a ser el que va a tomar esa decisión. ¿Y cuál es el destino? Pues obviamente su sordera. Él estaba desesperado y en su condición de músico, en su condición de instrumentista, el sentido, y esto lo pone en Heiligenstadt en su testamento, dice el sentido que debiera ser más aguzado, más fino en mí, es el oído, y el destino me lo está quitando. Sin embargo, dice Beethoven, yo te voy a agarrar a ti, destino, porque aquí tú no mandas, el que manda soy yo. Muere el Beethoven instrumentista, pero nace otro más grande aún, que es un Beethoven con su quinta sinfonía, en donde va a dinamitar propiamente los cánones de lo que en ese momento se concebía como una sinfonía. Es decir, una sinfonía con mucha intensidad y con mucha profundidad. Y aparte, es elegante. ¿Por qué digo que es elegante? Porque está llevando, como dicen los matemáticos, a su mínima expresión. Con dos notas únicamente, este patrón lo va a repetir cientos de veces en su sinfonía, pero manteniéndonos en la tonalidad de do menor, digamos, sin tener que meternos en lenguaje musical ni en términos musicales, entendamos que esta tonalidad siempre es una propuesta que te lleva a encogerte, a tener una introspección, un temor, un miedo, una cuestión hacia adentro. Y precisamente esta es lo que nos va a presentar en su primer movimiento. Después va a venir una solución, pero esa solución la vamos a ver un poquito más. Vamos a escuchar el primer movimiento, los primeros acordes del primer movimiento de la Quinta Sinfonía en do menor, interpretada también por la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Daniel Barenboim. 1808 se estrena la Quinta Sinfonía y platicábamos que, hablando en términos o en tonalidades musicales, las tonalidades menores, y esto partiendo del estudio que hace Johann Sebastian Bach en su momento, en sus preludios y fugas, el clave bien temperado, en donde analiza cuál pudiera ser, o obedeciendo a la naturaleza propiamente de la música, del sonido, cuáles pudieran ser las tonalidades que nos pudieran propiciar un estado de ánimo. En este caso, las tonalidades menores, en este caso específico, la tonalidad de do menor viene a este estado de sobrecogimiento, de un estado taciturno, un estado meditativo, un estadio de introspección. Así es como empieza la tonalidad, la sinfonía, perdón, en una tonalidad menor. Y a lo largo de la obra, en sus 4 movimientos del opus 67, Ludwig van Beethoven empieza a hacer una metamorfosis de esta idea, en donde yo mismo, o quién de los que estemos en este momento escuchándonos, no ha pasado por ese momento. Le dije, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa a mí? Si yo he sido bueno, casi todos pensamos igual. ¿Por qué el destino me juega me hace esta jugada el destino? ¿Por qué el destino es injusto conmigo? Esta es la pregunta que se está haciendo Beethoven a lo largo de su primer movimiento. Después viene el segundo y el tercer movimiento, que casualmente este mismo motivo lo va a seguir utilizando a lo largo, obviamente con diferentes ritmos, ¿no? Pero siempre el motivo ta, 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 va a estar siempre presente. Hasta que en su cuarto movimiento, que es con el que nos vamos a despedir en esta emisión de Encuentro con los Clásicos, con un finale alegro, y es el mismo motivo, pero ya ahora expresado en una tonalidad mayor. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que finalmente Ludwig van Beethoven se va a consolidar como alguien que va a vencer al destino. Este es un tema que muchos filósofos han tomado,
si el destino ya está ahí, estamos predeterminados, o somos nosotros los que nos vamos a sobreponer al destino. Ese es el tema central de la Quinta Sinfonía. Como se dan cuenta ustedes, la música como tal, y esta es una pregunta que muchos se han planteado, ¿no? Si realmente la música es filosofía. Específicamente en el caso de Beethoven, no me queda la menor duda que es filosofía, porque el tema central que se está tratando es precisamente el tema del destino. 1808 entonces se estrena la Quinta Sinfonía. ¿Por qué hago tanto énfasis en ello? Pues porque a partir de este momento ya estamos concibiendo a un Beethoven casi en su totalidad sordo. Él está sordo. Después viene obviamente su sexta sinfonía, séptima, octava y su novena sinfonía. Van a pasar muchos años, desde 1815 aproximadamente, que es cuando viene la octava sinfonía, y después va a entrar la novena, que se va a estrenar hasta 1824. Esta sinfonía ya es la última. Obviamente ya vienen ya sus obras más grandes, más meditativas, incluso más controversiales, ¿no? Beethoven va a morir en 1827, ya totalmente sordo. Va a tener algunos alumnos que lo van a estar visitando, entre los cuales va a estar Rossini, el mismo Antonio Salieri, etc. Él va a estar, obviamente, ya en Viena, una ciudad que lo ha querido. Cuando él fallece, es reconocido y es uno de los funerales más grandes en la historia de esta ciudad. Y lo que él nos dejó precisamente es esta postura de aceptación humana, es esta postura en la cual sí es importante la sociedad, pero lo más importante es el hombre y es el amor. Que nosotros nos podamos tener a nosotros mismos y al prójimo. De ahí precisamente su motivo de la novena sinfonía, de la cual vamos a platicar en alguna otra emisión. Vamos a escuchar el cuarto y último movimiento, Finale Allegro, de la Sinfonía número 5 del Opus 67, y la interpretación correrá nuevamente a cargo de la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Daniel Barenboim. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada viernes fue un placer para mí estar con ustedes en este encuentro con los clásicos. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.